Juan capítulo 19, versículo 30. Tenemos aquí al frente que pueda ver en su Biblia, como podáis. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, ya conmigo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Tome asiento. Dígale que está a su lado. La cruz es suficiente. Dígale, la cruz es suficiente. Sin duda, la crucifixión de Jesús es un acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad. Muchas personas usan la cruz o ha entrado en debate a través de la obra de la cruz. Para uno la cruz ha sido una bendición, es salvación, es vida eterna. Para otro es tropiezo. Para otro es un motivo para entrar en difamación. Es un motivo para hablar mal de Dios y de lo que significa esa obra. Pero sin duda, para los que han creído, para aquellos que son creyentes, para los que somos hijos, debemos de tener el conocimiento preciso de lo que significa o de lo que abarca la cruz en la que Jesús murió. La historia nos muestra que muchas personas murieron en una cruz. La única diferencia es que Jesucristo murió en la cruz, pero también resucitó después de su muerte. Muchas personas murieron crucificados y nada pasó, nada aconteció, pero aquella cruz cambió todo. En la historia de la humanidad, desde el principio vemos como el hombre a través del pecado se separó de Dios y de su voluntad, de lo que tenía que llevar a cabo, materializar mientras el hombre existiera o estuviera en esta tierra. El pecado hizo una separación, lo conocemos, que es lo que significa pecado, muerte o separación entre Dios y el hombre. Y la única forma de poder reconciliar esta condición de separación entre Dios y el hombre era por medio de la cruz. Efesios 2:16 y en Colosenses 1:20 nos dan algunos ejemplos del significado de la cruz. Efesios 2:16. Algunos que me ayuden. Manasola, usted que está ahí de frente. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Bien, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice que las Escrituras tienen el objetivo de dar testimonio de Jesucristo. Así es. Esa es la razón. Todo lo profético que está escrito allí, o todo lo que la Biblia habla, hay que entender que cuando habla de las Escrituras, en este contexto es solamente del Antiguo Testamento, pero estamos abarcando todo lo que escrituralmente tenemos. Es profético para hablarnos de Cristo. Tiene que ver con Él, tiene que ver con la obra que iba a materializarse. Y lo hermoso de todo esto es que tenía que ver con algo que ya había sido cumplido, algo que había sido hecho, materializado en Cristo mismo desde antes de la fundación del mundo. Luego la cruz tenía un efecto legal para que fuera operativo en la tierra todo aquello que se había propuesto Dios de antemano. El pecado no podía alterar esa realidad, porque todo fue hecho antes de que el pecado fuera introducido en el mundo. Gloria a Dios. Pero la cruz viene con el objetivo de volver a reconciliar esa voluntad de Dios con el hombre. Lo que Dios se había propuesto de darse a conocer, y ese conocimiento de Dios era solamente a través de aquello que Él creó a su imagen y semejanza. La mayoría de las personas hoy todavía sigue pensando que la imagen y la semejanza de Dios en ellos sigue siendo real. No entendiendo que el pecado deterioró o marchitó esa relación. Y la única forma de volver a reconciliar esto es por medio de la sangre. La sangre de su cruz, como se cantaba hace un momento. Ahora bien, nosotros tenemos a veces muchas expectativas o muchos deseos o muchas promesas o muchas cosas que queremos hacer cada vez que un año finaliza. Cada vez que un año finaliza empezamos a tener unas nuevas expectativas para el año que viene.
qué haremos, qué cosas debemos hacer o qué cosas queremos hacer. Unas son en el ámbito natural, la cual es malo, y otras en el sentido ministerial que tenemos, que tampoco es malo. Pero estamos hablando de que muchas veces esas expectativas que nos ponemos se convierten en una carga para nosotros. Porque al final y al cabo no las llevamos a cumplir. Gloria a Dios. Porque esto no se trata de las expectativas o de las promesas que queremos que se cumplan en nosotros conforme a nuestro deseo, sino que se trata de el significado o la obra que Dios consumó en la cruz para que nosotros hoy la podamos poner por obra. Gloria a Dios. Se trata de Cristo, lo que quiero dejar dicho. No se trata de nosotros, se trata de Él y de nosotros unidos a Él, cumpliendo el propósito por el cual fuimos diseñados o fuimos creados en este mundo. Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, Juan 6:57, que Él vivía por el Padre viviente. El Padre viviente era el que le daba la vida y nosotros para poder tener vida debíamos permanecer también en Él. Porque es la única forma de poder expresar la vida, es estando en unidad a Cristo. Nosotros tenemos que desviar todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos, nuestros proyectos, para enfocarnos en lo que es su propósito o lo que es su voluntad. Gloria a Dios. La lectura que leímos en Juan 19 dice que Jesús en la cruz dijo, consumado es. Hecho está completo, está pleno. Lo que entró en consumación es la obra eterna o el plan eterno de Dios. No nuestros deseos, no nuestras necesidades, Bendito sea no lo Dios. que nosotros queremos, no nuestro proyecto. Lo que allí se consumó fue la voluntad del Padre. En Hebreos 10 dice que Dios le preparó un cuerpo a Jesús porque esa era su voluntad. Y en esa voluntad dice que fuimos santificados. Juan habla de esa realidad cuando él dice que ese verbo que era en Dios y que era Dios mismo se hizo hombre. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y dice que cuando lo vieron, ella estaba lleno de gracia y de verdad. O sea, que todo lo que manifestaba era gracia y verdad. Gloria a Dios. Y todo lo que se manifestó era todo aquello que Dios había propuesto, lo que Él se propuso en la eternidad. Cuando Jesús va a la cruz y le da legalidad o entra en derecho legal la obra que se consumó allí, no era algo nuevo, sino algo que había pasado antes. En Primera de Pedro 1, 18 al 21, habla desde cuándo fue destinada esta realidad de la cruz de Jesús. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Nuestros padres no son nuestros papás físicos, sino tienen que ver con Adán. Tiene que ver con Adán, lo que recibimos en el huerto. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Se cantó eso hoy, ¿no? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero tenía un derecho legal. Y dice, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué dice? Por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en quién. No en los hombres, no en nosotros, sea en Él. El autor de los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11, dice, estando ya presente Cristo. No hay nada más fuera de Él. No hay nada más fuera de Él, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y si no es suficiente, dice también que Él la sostiene. No hay nada separado de Él. El pastor hablaba el jueves de que hay personas a veces que dicen como que solamente tenemos a Dios. Hablaba de una persona que decía que solamente estamos en la mano del Señor, como si no fuera suficiente, él mismo decía. Y a veces la gente tiene una expectativa como que no es suficiente depender de Él, estar en Él. A veces queremos que la cruz no es suficiente para las dificultades, para el problema. Hay necesidad, ve a la cruz. Hay dificultad, ve a la cruz. ¿Qué dificultad puede haber? La cruz la resuelve. No hay nada que se haya pasado después de la crucifixión. Todo quedó allí. Dile que a otro lado, la cruz es suficiente. La cruz es suficiente. Pablo dijo en Gálatas 2:20. Yo creo que se lo conocen de memoria, creo que todito. A veces aprendemos esto. Dice, con Cristo estoy junto con Él. Y ya no vivo yo. Eso que tampoco tiene que vivir usted ni yo. Él dice que ya no vive Él, sino que es Cristo ahora que produce la vida. Y lo que ahora vivo en la carne, que está hablando de su naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí.
Otras veces hemos hablado de que no es lo mismo tener fe en Jesucristo que tener la fe de Jesucristo. Y Pablo enseña estas cosas que son muy diferentes. Una cosa es tener fe en Él para la salvación, y otra cosa es permanecer en la fe de Él, en lo que Él hizo, en la obra, en lo que Él creyó y confió, en lo que Él dependía del Padre, que eso es lo que Él se encuentra. No tiene vida. Dice que cuando Él llegó a la cruz, dice desde ese momento, Pablo también estaba muerto. Todo lo que pasó en la cruz fue que una naturaleza quedó eliminada. Cuando Jesús va a la cruz, hay una naturaleza pecaminosa o adámica que es la que se ha venido y juzga. Desde el momento de la cruz, la única naturaleza que Dios reconoce es la naturaleza de los hijos. Cuando hubo un diluvio, o se acuerdan del diluvio, todos murieron excepto una familia. La naturaleza adámica siguió y continuó nuevamente después del diluvio. Pero después de la cruz, no volvió a ser así. Después de la cruz, toda la naturaleza adámica quedó crucificada ahí. No se reconoce ninguna después de ella. Primera de Corintios habla, ¿no? Pero segunda de Corintios habla, ¿no? Cuando habla de que según está en Cristo, nueva criatura es. Así es. Romano, capítulo 6, versículo 3 al 6. Porque habla que en la cruz, Pablo habla que él fue crucificado con él, y habla que en la cruz acabó con la naturaleza pecaminosa, ser crucificado juntamente con él. No que él murió por mí solamente, que es una media verdad. Hemos dicho otras veces, no es que solamente Jesús murió por ti en la cruz, como muchas veces predicamos, sino que tú también debes morir en la cruz con él. Porque muchas veces pensamos que él nos quitó a nosotros, pero tenemos que entender que él también quería llevarnos a nosotros a la cruz para podernos dar entonces la vida que él tenía. Romanos 6, 3 al 6 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Dónde murió Jesús? Pues está hablando de la cruz, no está hablando de otra cosa más. Porque la palabra bautizo tiene que ver con una palabra que significa identificar o hacernos de la misma, hacernos que tengamos la misma evidencia, que seamos abrumados o teñidos o tintados de la misma condición. Tiene que ver la palabra bautizo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza, en la de su resurrección. Ahora escuchen lo que dice, sabiendo esto. Usted debe de saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. O sea que no fue que Él fue solamente a morir por mí a la cruz. Él también quería que yo fuera con Él, crucificado. ¿Y cuál era el fin? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Por lo tanto, para no ser siervo del pecado, Pablo decía, y andemos en nueva vida, Pablo dijo, ya no vivo yo. Cuando Pablo llega a Corintio, él dice que él solamente se propuso predicar a Cristo y a este crucificado, era suficiente. Pero hablar de la cruz de Cristo es hablar de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión, de su posición o entronamiento y luego de la impartición de Él entre nosotros. Que muchas cosas a veces no se llega a abarcar todo. A veces cree que hablar de la muerte de Cristo o decir, Jesucristo murió, pero ese pero ya daña todo el asunto. Él no murió pero resucitó, sino que Él murió y resucitó. Porque la muerte tenía un efecto y la resurrección también tenía otro. Si yo digo que Él murió pero resucitó, ya yo le estoy quitando el poder de lo que significa su muerte o el significado de lo que significa su muerte. Y parece que no, pero son palabras que cambian todo el mensaje. Y a veces parece que no, pero sí tiene bastante efecto. Algunos de los efectos de la cruz fue reconciliarnos, o es la reconciliación de Dios y lo creado. Recuérdense que no solo nosotros, Él dice que Él amó, de tal manera amó Dios al mundo, que es lo ataviado, lo ordenado, lo creado por Dios. Eso nos incluye también a nosotros. Normalmente cogemos ese versículo para hablar solamente de nosotros, los seres humanos. Pero Él dice que Él amó al mundo, todo lo que había creado. Para nosotros la cruz tiene un efecto de poder de Dios y de sabiduría de Dios. Otro de los efectos es que somos justificados, santificados y también somos redimidos. Esa cruz también nos hace
participantes de su naturaleza divina cuando nos da el nuevo nacimiento, esa cruz también nos da acceso al trono de la gracia. Gloria a Dios. Todo esto se cantaba hoy, es hermoso. Su cruz conecta el cielo otra vez con la tierra y también hace que el nuevo pacto sea operativo porque el hombre es recreado, ya no tiene la naturaleza adámica pecaminosa, sino que ahora puede cumplir los mandamientos, la voluntad de Dios. Y los mandamientos de Dios, dice Juan, que no son gravosos, no vienen para hacernos daño, tampoco son difíciles cuando somos guiados por el Espíritu. Gloria a Dios. Su cruz otorga poder y autoridad a su iglesia, que es su cuerpo, que es la que se encarga ahora de expresarlo a él o de darlo a conocer. La crucifixión no fue una razón para que nuestros problemas se acabaran, porque el mensaje mucho de hoy es que venga el Señor, que Él te va a resolver los problemas. Yo le garantizo que va a tener más problemas cuando venga el Señor, porque va a tener que pelear todos los días con el pecado, y eso es lo peor que nos puede pasar. Gloria a Dios. No hay nada más que amemos, nada más que nosotros mismos y lo que hacemos. Cuando tenemos que pelear con eso, sí que vamos a tener problemas. Entonces no es que Dios no resuelve problemas, sí resuelve problemas, pero ese no es el enfoque. El enfoque es que Cristo sea formado en nosotros y nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Y luego si hay problemas, Él lo puede resolver, ¿sabes? Él tiene el poder para hacerlo. Pero hay personas que tienen dificultades, necesidades, que tienen enfermedades y siguen predicando a Cristo. La necesidad no le hace o no le impide que no lo siga predicando. Pero hay otras personas que como conocen el evangelio de que Dios tiene que resolver los asuntos, pues entonces cuando llegan los problemas, se acabó predicar el evangelio. Alguna persona dice, pero ¿cómo yo lo voy a predicar si de restauración de un matrimonio cuando mi matrimonio está deshecho? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Aleluya. En mi casa hay personas que no están caminando bien, ¿cómo yo le voy a predicar a aquella familia que ande bien? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No es dando que cuando se recibe? Amén. Así es. Así es. Nosotros tenemos un evangelio que es el que nos imaginamos, no es que hemos enviado o nos fue enviado a predicar. Entonces Jesús no viene a la cruz para que nuestros problemas sean resueltos. Jesús viene a la cruz para cumplir la voluntad del Padre. Y dice, y en esa voluntad hemos sido nosotros incluidos. Así es. Porque fuimos elegidos en el desde antes, pero fue en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El evangelio no se trata del yo, de nosotros, se trata de Él y de nosotros como los beneficiados de esa obra y de esa cruz maravillosa. Así es. Una sangre que nos da la paz, como se cantaba. Gloria a Dios. Amén. Mientras escribía, anoche me recordaba de un vídeo que habían mandado hace mucho tiempo, no sé cuánto lo habrán visto. Hay muchas personas caminando con una cruz. ¿Se acuerdan? Y hay uno que le está cortando trozos a la madera. Y hay otros que la siguen llevando. Y al final encuentran un bache, ¿no? Y el otro, como le cortó los trozos, no podía llegar. Pero los que no cortaron el trozo, sí pudieron poner la cruz y pasar. Pero es lamentable que ni uno ni el otro están bien. Yo cuando lo vi la primera vez me puse contento porque parecía que sí. Pero anoche mientras meditaba en la palabra de la cruz, me di cuenta que es un error tanto el uno como el otro. Usted puede estar conmigo o no, pero Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome la cruz cada día y sígame. Alabado sea Cristo. Pero el siguiente versículo parece que nadie lo lee. Dice, el que muere por mi causa, ese ganará la vida. El objetivo de la cruz no es caminar todos los días con ella. El objetivo de la cruz es que tú mueras a el yo. La cruz no está para cortarle trozo, ni tampoco está para yo pasar baches. La cruz está para que yo muera. Ese es el objetivo de la cruz. Y Pablo, que entendió esto, lo dice en Gálatas, cuando él dice, porque los que son de Cristo, Gálatas 5, 24, dice, porque los que son de Cristo han crucificado. Él no dice, los que son de Cristo andan todos los días con la cruz encima. Él dice, los que son de Cristo ya han crucificado, ¿qué? La carne, una naturaleza pecaminosa. No andan todos los días con ella para ver si encuentran un hueco y usarla como escalera o usarla como lo que quieren para que le saque del problema, porque ese es el problema del evangelio de hoy. Tenemos la cruz para que nos resuelva los problemas, no para que nosotros muramos, que es para lo que significa. Poderoso Dios. Es penoso, pero es el evangelio que hoy normalmente se predica. Venga Jesús, y usted quiere restaurar y quiere arreglar y quiere hacer y quiere hacer. Y todos vienen con la expectativa de que Dios hace, pero no es lo que Dios quiere. Y entonces acaban otra vez descarriados, porque se convirtieron a la palabra que le dijeron, no al Señor.
de la palabra. Poderoso Dios. Y es penoso, pero tenemos la culpa tanto los predicadores que predicamos como aquellos que reciben también esa clase de mensaje. Estamos estudiando Gálatas y Gálatas dice sencillo, algo tan hermoso que muchas veces la gente lo usa para decírselo a otro, pero no se lo aplican a ellos cuando predican el mensaje. Y dice en el primer capítulo que ellos no hay otro evangelio. Así es. Solo hay uno. Y si alguno predica otro evangelio, la consecuencia no es buena. Pero la gente le dice, hermano, cuidado, porque si alguno predicar otro evangelio, pero a veces no nos aplicamos ese versículo a nosotros cuando somos los que tenemos que predicar el evangelio. Porque pareciera que ese versículo es para el otro, no para mí cuando lo predico. Yo tengo que analizar lo que predico por ese versículo. Pablo dice que también predicaban de otro Jesús. No hay, pero lo predican. Y hoy pasa lo mismo, se predica de otro Jesús y se habla de otro evangelio que no tiene que ver con el evangelio. La gente le gusta la emoción, la gente le gusta que estén motivados y la gente tiene la expectativa de que siempre le va a ir bien. Yo ponía el ejemplo y decía a mi mujer, me mandaba un pastor y me decía, bueno, un audio para el año que viene, para publicar, y tanta gente que pone cosas y veo predicando a la gente y toda la gente más profetiza cosas buenas para el 2019. Parece que lo malo no es posible que le pase. Parece que Romanos 8:28 no tiene efecto para el año que viene. Porque no dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero en el año que viene ese versículo no existe. Porque todo lo que va a pasar es bueno. La gente nada más dice cosas buenas que le va a pasar el año que viene. Yo decía el ejemplo que Pedro o Pablo hablaban, a nosotros lo que nos espera son tribulaciones y persecuciones. Y esto es este año y el año que viene. Y el otro, mientras estemos predicando a Cristo, es lo que nos espera. No había otra cosa más. Esa era la expectativa de ellos. Pero hoy solamente queremos que las cosas nos vayan bien. Y eso no es malo, porque todos queremos que nos vayan bien. Santo Dios. Pero hoy, como tenemos una super fe, entonces cuando Dios nos da una palabra, pero es para que nos preparemos y nos capacitemos, lo que hacemos es que la rechazamos. Si dices, hermano, van a venir tribulaciones para tu vida, prepárate. Y lo primero que dice, yo reprendo eso. Yo deseo esa palabra. No la recibo. Vamos a entrar en ayuno y oración para que Dios cambie esa situación. Dios no dijo que le iba a cambiar porque tú llenaras tu vara. Él dice que te prepare para esa situación que viene. Entonces las razones bíblicas es que cuando van a pasar cosas, Dios le dio a los profetas la palabra para que ellos se prepararan y ellos se prepararon. Pero nosotros nos dan la palabra para que nos preparemos y lo primero que empezamos es a atar, a reprender, a echar fuera y a ayunar y ahora para cambiar la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. Pedro habla a los apóstoles, a la iglesia y le dice que ellos estaban pasando duras pruebas, pero él dice, yo no voy a orar para que Dios se la quite. Esas pruebas las están padeciendo todos los hermanos en todo el mundo, porque el diablo anda como alrededor buscando a quien devorar, pero hay una sola forma de resistirlo y es firme en la fe. Firme en la fe. Pedro sabe lo que estaba hablando, porque cuando él fue zarandeado, porque Dios le dijo, he dejado que el diablo zarandea todo, pero por el quien él oró fue por Pedro. Pedro sabía lo que podía ser zarandeado y lo que podía ser la fe en medio de un zarandeo. Alabado sea Cristo. Pero nosotros muchas veces no tenemos conocimiento de todo lo que abarca o significa la cruz y la podemos acabar menospreciando. La cruz pone fin a la naturaleza pecaminosa y nos provee una nueva naturaleza, porque si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y dice que las cosas viejas pasaron. Yo sé que nos recordamos mucho de las cosas viejas, pero la Biblia dice que pasaron. A nosotros nos cuesta muchas veces porque nuestra oración, a veces la predicación o la canción, sabe que siempre estoy encima de eso, es para que pasen cosas que ya en la cruz fueron hechas. Muchas veces estamos pidiendo a Dios que haga cosas, pero que en la cruz ya fueron consumadas. Y la falta del conocimiento es lo que nos lleva a estar pidiéndole estas cosas a Dios. La cruz da posición. Por medio de la cruz fuimos trasladados de la tiniebla a su luz admirable. Y la cruz acaba con la centralidad del hombre, que es lo que menos nos gusta. El hombre ya no es el centro es Cristo. Y esto es para su gloria, porque la cruz es suficiente para eso. Así que el famoso vídeo que es tan bonito, no nos vale a nosotros, porque el objetivo es lo que Jesús habló. Mateo 10, Mateo 16. Tomemos la cruz cada día para morir. Ese es el objetivo. Juan quería menguar. Dijo menguar para que crezcas tú. Jesús dijo, a mí no me interesa que tú mengues. Juan, tienes que morir. Porque fue Juan que dijo que quería menguar.
pero si menguaba seguía siendo Juan. Nosotros lo cantamos a Dios, creyendo que a Dios queremos que le cantemos eso. La Biblia sigue escribita, hay más versículos después de eso, que a veces nos quedamos con lo de adelante, no lo terminamos completo, el mensaje. Dios no quiere que usted mengue, Dios quiere que usted muera, el que pierda su vida. Él no dijo que mengue en su vida. Así que déjele a Juan que mengue, usted muera. Su cruz es suficiente. Esto que recordar, está a su lado, dígale, su cruz es suficiente. Su cruz es suficiente porque Jesucristo es mayor y Él está ya en nosotros. No necesitamos más de ahí. Todo lo que necesitamos, la cruz lo provee. No hay nada más fuera de Él. Y no nada más que podamos hacer que no sea también en Él. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pónganse de pie. Pónganse de pie que hoy era breve. Sí, hoy venía. Hoy vengo breve. Alabado Dios. La cruz es suficiente. Pablo decía que si él se gloriaría, se iba a gloriar en la cruz de Cristo. Pablo decía en Gálatas que la cruz producía persecución. Y algunos, para no sufrir persecución, preferían circuncidarse y así no tener que enfrentar la consecuencia de aquella persona que habían confesado realmente a Jesús. Hoy no hay mucha diferencia. Muchas personas no quieren sufrir la persecución por causa de la cruz, porque están predicando el evangelio de el comezón de oído. No quiero decir la palabra, pero bueno. Porque la prosperidad no es mala, lo que es mala es la falsa prosperidad que está siendo predicada. Y es curioso, ¿no? Porque yo hago muchas publicaciones en mis redes y hay una predicación, un sticker que puse acerca de la verdadera prosperidad, que es Cristo en nosotros. Las otras publicaciones que tengo tienen, la máxima que tiene también 300, 400 visitas. Esa tiene 1200 visitas. Solamente sé que eso cambia porque tiene una palabra diferente a todo lo demás. Todo lo demás habla de otra cosa, esta habla de prosperidad. Y cuando se habla de esta palabra, todo el mundo quiere ver qué es lo que se dice de prosperidad. Porque a la gente la prosperidad es tener mucho dinero y estar muy bien. Pero para Cristo la prosperidad, para Dios la prosperidad es Cristo. Cristo en nosotros. Levante su mano y ore conmigo. Damos gracias a Dios. Padre amado, nuestra oración es que entendamos que tu cruz es suficiente. Si caemos, tú nos levantas porque tu cruz es suficiente. Si nos falta, Señor, tú suples porque la cruz es suficiente. Padre, que podamos entender que ya estando presente en tu Hijo amado. Porque muchos miraron a tu Hijo y lo menospreciaron. Miraron el maná y dijeron, ¿qué es esto? Miraron la roca y le pegaron, no la honraron. Miraron la gloria, miraron la columna. No te honraron como era debido. Que nosotros no nos pase lo mismo con tu cruz. Que tu cruz sea suficiente para amado en medio de la adversidad, de la dificultad y de la necesidad. Cuando hay problemas familiares, cuando hay problemas sociales, económicos, Señor. Que tu cruz sea suficiente. Que los que somos tu Hijo, Padre amado, crucifiquemos nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, el engaño, la codicia de nuestra mente, Señor. El deseo o el mal deseo de nuestro corazón. Que los que somos tuyos crucifiquemos, Señor, continuamente, Padre amado, el yo, para vivir según tu Rey. Padre amado, que esto se trate de ti. Se trate, Padre amado, de hacer tu voluntad. Que se trate de manifestar a Cristo. Que se trate de que esa obra consumada en la cruz sea una realidad visible en nosotros, como sal en la tierra, como luz en las naciones, Señor. Que obre, Padre amado, de una manera poderosa en nosotros y por medio de nosotros. Un Cristo formado, un Cristo manifestado, Señor. Que haya un vínculo perfecto de la paz entre nosotros. Que no estemos a la expectativa del año nuevo, del año que entra, sino que entendamos que ya vivimos en el año agradable del Señor, donde fueron perdonados nuestros pecados, donde nuestra tierra fue sanada, donde nuestra vida fue restaurada.
Oh, porque este es el año agradable. Oh, Señor, tú lo introduciste en medio de los tiempos, Señor. Pero tú eres eterno, Dios. Y en tu eternidad solo Cristo. En los muchos días, Señor. Que en los diferentes tiempos, Señor, en esta tierra podamos expresar la eternidad, Dios. Lo que consumaste, lo que hiciste desde antes de la fundación del mundo. Que podamos ver esa realidad, que podamos poner por obra esa verdad. Que se trate siempre de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres tú, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Dale un aplauso, Señor.